Esto mismo pasa cuando en nuestra cultura nos enfrentamos con los códigos sociales de Medio Oriente. Cada uno encarna para sí mismo el bien, lo justo, la moral divina, mientras que al enemigo, musulmanes radicales o cristianos de la abundancia, le consideran salvaje, asesino y finalmente una encarnación del mal. Así, cada uno sirve de espejo para la sombra del otro y en última instancia le ayuda a tomar conciencia de sus propias limitaciones. La misma estrategia que dio en su día la victoria a los americanos contra los británicos es la que hace que que no puedan vencer en ninguno de los países del Medio Oriente a pesar de su aplastante superioridad en armamento militar. Cuando la gente defiende su vida y a su familia y se lo juega todo, su entrega en la batalla no conoce límites, mientras que los americanos solo luchan por imponer su voluntad y controlar económicamente al mundo. Así el resultado, por muchas barbaridades destructivas que realice su sofisticada tecnología contra los indígenas del lugar, les será siempre adverso, porque ¿cómo se vence a gentes que están dispuestas a perder su vida en una lucha digna o indigna contra el enemigo? Hay excesos en ambos lados, pero para unos es una batalla televisiva, excepto cuando caen sus propios familiares en la refriega, y para otros se trata de defender su familia y todo lo que conocen en la vida. Unos están en la tierra de sus antepasados y otros son extranjeros, jugando a imponer su ley por la fuerza. Desde fuera siempre sentiremos esto como una invasión y los latinos siempre apoyaremos al débil contra el monstruo tecnológico de los misiles guiados, los helicópteros de última generación, los satélites espías y los nuevos Panther a la americana. Es como si por la séptima avenida de Nueva York se pasearan disparando por aquí y por allá los blindados de los Emiratos Árabes y de los chinos. ¿Quién discutiría en América o Europa que la muerte es poca cosa por salvar a su país de la invasión? La guerra convierte en monstruos a los que tienden a exportar la democracia a otros países, como ha pasado en las cárceles de Irak con las torturas provocadas por los llamados defensores de los derechos humanos. Los ángeles se vuelven más negros que los demonios que van a conjurar. Y luego se llevan las manos a la cabeza cuando se ejecuta a un americano en televisión. Lo mismo que los rusos con los chechenios. Aunque ninguna salvajada hace más que alimentar el mismo fuego. ¿Cuánto creen que han sufrido estas gentes por más de 50 años para llegar a tal grado de desesperación que utilizan niños para su venganza? Las familias de los soldados americanos muertos, más del 70% mexicanos y chicanos, recuerdan al gran gendarme de Occidente que esto no es gratis y que elegir a la soldadesca para dirigir una nación tiene un precio muy caro. El saboteador, el enemigo, la sombra, el dragón está en nosotros y es nuestro verdadero maestro. Todos somos uno, aunque nos disfracemos de muchos. Rusos, americanos, chinos, iraquíes, marroquíes, franceses. Y es hora de reconocernos como formando parte del mismo ser, de volver a unificar las risas y los llantos, los momentos alegres y los tristes de unos y otros, como si se tratasen de una máscara que refleja la unidad de la creación. Un poco hoy, un poco mañana, vamos sumando rostros, emociones, experiencias a las que ya tenemos y ampliado la visión global del ser que somos, una persona que crece sin descanso hasta abarcar la humanidad entera. Es como trabajar en el testigo paseando por las calles mientras reconocemos en cada rostro que pasa aspectos de uno mismo, como si fueran los otros rostros del yo. El miedo nace al separarnos, al no sentir la unidad que todos constituimos desde antes de nacer. Así se proyecta el peligro y el temor. Y aunque hagamos las cosas con buenos sentimientos, mientras no seamos capaces de percibir la universalidad de la vida con la mirada simple y directa de un niño, estaremos tocados por el cáncer de la separatividad y todo lo que hagamos estará envenenado. Tanto la oscuridad como la luz buscan realizar el espíritu. Es el tiempo del servicio y el corazón nos empuja a ello. Vinimos a hacer un trabajo para ayudar al resto de las gentes dormidas en su despertar y no es posible esperar más. Durante generaciones nos hemos estado preparando, estudiando la energía y su despertar.
limando las esquirlas del ego, sumergiéndonos en los planos del psiquismo y del espíritu, y todo para prepararnos para el actual desafío de la ascensión colectiva. Unidos al plano angélico, al espíritu de la Madre Gaia y a todos los seres conscientes, hemos aprendido a equilibrar y manifestar las nuevas energías, sea a través de la música o del canto, a través del trabajo corporal o de los deportes modernos, por medio del amor mágico o a través de la energía del poder o incluso del dinero. 2000 años dan para mucho. Después de que los cristales del núcleo de la Tierra fueran activados por el Maestro Jesús, cuyo nombre cósmico es Sananda, el más radiante. Nadie puede olvidar que los cambios irán intensificándose y extendiéndose por todo el planeta, y no solo internamente, sino también en el exterior, terremotos, volcanes, huracanes, inundaciones, etc. Es necesario desequilibrar la actual estabilidad de las cosas atadas por la oscuridad para que la nueva energía encuentre su camino. Se manifestará una enorme resistencia al proceso de ascensión, pero en su esencia esta realidad es imparable. Debemos comprender que cuando comenzamos con esta etapa de la creación, primero avanzamos hacia la nada, el vacío sin polaridad, ni bueno ni malo, ni claro ni oscuro, y de ahí nos encaminamos hacia un estado de conciencia desconocido que jamás ha sido activado. En este vacío cada fuerza encuentra una resistencia, y ninguna de las dos, ni la fuerza es buena ni la resistencia es mala, simplemente son, sin más. Y así nació la oscuridad, no como algo malo, sino como una necesidad física dentro de las leyes de la creación. Y la oscuridad no desaparece en la quinta dimensión, sino que allí también hay seres y grupos familiares que se resisten al cambio y que por tanto podríamos considerar que pertenecen a esa naturaleza. Tampoco ellos quieren perder el poder que tienen, ya que consideran que es parte de su naturaleza y que si lo pierden desaparecerá su identidad. Así que se aíslan del resto y crean sus propios paraísos, e incluso persiguen la energía de los demás e intentan apoderarse de ella. La única diferencia es que allí no se juzga la oscuridad como mala ni la luz como buena. Pero no todas las dimensiones tienen este tipo de seres, ya que según vamos alcanzando frecuencias más elevadas cada vez, es más difícil encontrar esta dualidad. Lo mejor sería decir que hay seres que no pueden ser alterados por la oscuridad, como si estos intentos de robar energía de los demás pasasen a través de ellos sin tocarlos siquiera, sin modificar ni un ápice su nivel de elevación y de armonía. También los seres oscuros reflejan la plenitud de todo lo que es, atraviesan los caminos espirales de la ascensión y conquistan la conciencia plena, porque esta es la naturaleza del gran espíritu. Incluso ellos activan nuevos filamentos genéticos y encienden el fuego interno, conectando las dos polaridades masculina y femenina, bueno y malo, partícula y onda, electricidad y magnetismo, hasta crear el cuerpo luminoso y superar la reválida pendiente hasta ser aceptado como humano galáctico. La oscuridad se alimenta de energía de baja frecuencia y para lograrlo hace emerger el desequilibrio de las gentes, dejando que se exprese en la superficie. De esta manera la oscuridad absorbe la energía de todas aquellas personas que pierden su centro, promocionando y provocando una y otra vez estallidos de miedo y de violencia. Entonces llegan esos voladores de cuarta dimensión que se alimentan de luminosidad y chupan la poca luz que poseen aquellos que han caído en los bajos planos del astral y son dominados por vicios, degeneraciones, terrores, sentimientos asesinos, actuando como machistas agresivos, mafiosos, etc. Así, si las fuerzas oscuras se encuentran con un ser humano que tiene un poderoso desequilibrio interno entre la mente y el corazón, lo masculino y lo femenino, sus creencias morales y sus propios vicios provocados por la represión, serán atraídas por esta persona para intentar influir en sus pensamientos y en su estado emocional, aunque no puedan llegar a dominarla completamente. Lo mismo que cuando un árbol está enfermo, llegan los insectos para equilibrar su falla. Así llega la enfermedad a un ser humano desequilibrado y es esta la que da una oportunidad de arreglar la situación. Cuando atravesamos la barrera de fuego de la iluminación interna, comprendemos que la unidad es la naturaleza de las cosas y que cada situación lleva en su interior una parte negra y otra blanca y se manifiesta en una gama infinita de grises dentro del ser humano.
De esta manera las crisis son las maestras que nos conceden la oportunidad de transformar nuestras dependencias en libertades. Aceptamos nuestras debilidades humanas al lado de nuestras realizaciones y maravillas e intentamos lograr un equilibrio entre ambas para que nuestros actos sean totales. Dejamos de juzgar a los demás. Solo el ego juzga al ego. La presencia yo soy solo conoce la perfección. Y de lamentarnos como víctimas del exterior para poder alcanzar la felicidad en el trabajo conjunto y la creatividad en nuestras acciones cotidianas. Aceptamos la diversidad y encontramos en el consenso una ayuda para establecer la red de conciencia que nos permita caminar unidos hacia un cambio global. Servir, educar, romper las limitaciones del lenguaje y establecer la paz permanente en nuestro pensamiento y en nuestra expresión. Ser optimistas y creadores dejando fluir bellos sentimientos en el corazón. En el lugar donde te encuentras está el sitio sagrado y ahora es el único momento que tenemos para comenzar abandonando la crítica. Primero, la que nos hacemos a nosotros mismos, aceptando a los demás como son sin querer cambiarlos para nada. Las energías alcanzan a quien las convoca. Durante siglos las motivaciones idealistas han movido a las conciencias que aún no habían alcanzado la madurez y han justificado un sinfín de guerras y revoluciones, persiguiendo ideales como la igualdad, la expansión de sus creencias religiosas o la independencia de un pueblo. La lucha convertida en santa cruzada es palabra de Dios para unos e hija del demonio para su contrincante. Pero en los últimos 20 años este camino ha ido mostrando sus fisuras hasta permitirnos comprender que no existen guerras justas, que los intereses comerciales o inconfesables, puertas estelares en Irak, Kuwait y Palestina, mueven los hilos del mundo a su antojo y que todos los idealismos tienen que subir de octava y convertirse en un camino con corazón para el bien de la humanidad entera. Se trata de dejar el ego a un lado y movernos desde el ser. Y cuando por fin conseguimos conectar con nuestra presencia yo soy, invocándola una y otra vez hasta que por fin responde, entonces en vez de luchar, de intentar convencer a otros sobre nuestra verdad y de perseguir el poder en sus mil facetas, dejamos de tener enemigos y nos convertimos en generadores de nuevas energías, actuando no desde la discusión y el combate, sino desde lo interno, a través del intento focalizado en la conciencia corazón, emitiendo formas de pensamiento en estado puro. El sabio, como dice el Tao, aún sin salir de su casa, es el Señor del mundo. Por este camino abandonaremos de una vez ese absurdo arcaico de creernos en la obligación de luchar contra el mal. Hemos de darnos cuenta experimentalmente que la oscuridad forma parte de la inteligencia universal o espíritu, es decir, de la fuente creadora de la existencia. La oscuridad es energía y como tal puede ser transformada. Por mucho que nos esforcemos, ni se crea ni se destruye. Es un hecho objetivo de la realidad. Y la única fuerza universal capaz de transformar la oscuridad es el amor. El hielo necesita calor para transformarse en agua o vapor. La enfermedad necesita aceptación para hacerse saludable. El día necesita de la noche para poder existir. Y este amor aparece como el mayor poder del Dios encarnado que se irradia desde la mente, corazón del ser humano cuando se deja fluir y vivir desde el centro de todas las cosas. Y lo increíble es que el amor lo resuelve todo por sí mismo, sin ayuda y sin necesidad de acción. La sagrada Lilac, el juego de la ilusión, basado en el libre albedrío, cada uno decide cómo participa en este juego y en la dualidad de luz y sombra, del bien y del mal, es el motor que ha permitido la realización del plan divino sobre esta tierra de tercera dimensión. Pero quien descansa en su propio corazón y escucha la voz interior ya ha alcanzado la frontera con la quinta dimensión y está fuera de esas dos enfermedades necesarias que hemos llamado el libre albedrío. ¿Qué hay que hacer? En vez de yo quiero hacer. Y la dualidad, el juicio permanente de separar el bien del mal. Por eso estas personas están fuera de los culebrones televisivos cotidianos y no caen en la trampa de creer que existen enemigos o que hay malvados queriendo destruir la tierra. Saben que todo sirve al espíritu, que nada sale fuera de su influencia y descansan en la experiencia de estar enraizados y de comunicarse con él. Para ellos el juego de la ilusión ha terminado. ¿Y cuál es el camino para abandonar los juegos de la personalidad?
ego y dejarse guiar por la presencia del corazón? ¿Cómo podemos ayudar a despertar a nuestros hermanos para que desactiven su propio juego de la ilusión? Primero necesitamos dejar de juzgar y de criticar a otros, dejar el rencor y la enemistad contra cualquier ser humano, sea cual sea la posible justificación. Nunca hay culpables y nunca hay gloria en destruirlos. Incluso tendremos que aprender a perdonar a los Illuminatis de turno y a sus jefes, los llamados ángeles caídos. En cuanto conozcamos las increíbles salvajadas y abominaciones que han sufrido para seguir controlando al mundo, ahora se combate contra el terrorismo, antes comunismo, mañana extraterrestres. Y de nuevo este concepto es una invención de los Illuminati para justificar su propio terrorismo de Estado, sus misiles matando niños y sus ejércitos controlando las materias primas. Véase la sangrienta guerra del Congo con sus enormes reservas de un mineral esencial para la telefonía móvil. Pero detrás de las apariencias hay siempre razones más profundas y que nadie conoce exactamente, como el dominio de las llamadas puertas estelares y de los portales dimensionales. Intentemos ampliar este último párrafo un poco más y entendamos cómo opera el tándem ego-ser. Veamos. El ego critica a los demás basándose en su lógica y considera que es necesario manifestar y hablar sobre los errores de los otros para que sean capaces de reconocerlos y corregirlos. Pero el camino es falso, porque el ego no tiene ni idea de cuáles son los errores ni de cómo puede resolverse. Los errores le pertenecen, están en su naturaleza, y para corregirlos simplemente hay que abandonarlo a él, al ego, ya que la única corrección posible descansa en el espíritu íntimo, en el Dios o la diosa que yo soy. Si percibo los errores de un amigo o conocido, es que estoy mirando desde mi propio ego, y al reaccionar ante esos errores como si fueran reales, eso los vuelve reales para mí, y no hay excusas diciendo que se trata de una percepción espiritual, porque la presencia no conoce el error, solo la perfección del ser. El ego social es ilusorio y no se comunica con el espíritu. Si reacciono más o menos agresivamente ante un aparente error de otro, si le critico o le juzgo, esto significa que no estoy escuchando la voz del espíritu en mí, que ni siquiera sabe que existen los errores, y por eso me vuelvo tan insensato como aquel a quien quiero corregir. Tú eres un hijo de Dios y no puedes estar equivocado, porque en este instante tu voluntad es la voluntad de Dios para ti ahora. Pero tu ego no puede más que equivocarse y siguiendo su camino, no solo eres incapaz de corregir los errores del otro, necesitarías de la aceptación y el amor de la presencia, sino que tus propios errores quedan también sin solución. A un loco solo puedes sanarle siendo consciente de la cordura que lo anima, pero si te haces consciente de sus fallas y las aceptas como reales, es que estás fijando tus propios errores. De tal manera que el otro tiene tanta razón como yo mismo, y si creo que se equivoca me estoy condenando a su propio infierno. El verdadero perdón es dejar pasar sin inmutarse y ser capaz de mirar más allá del error hasta el espíritu que palpita en el corazón del otro. La presencia perdona todo, tanto a tu amigo como a ti mismo. Si ni siquiera puedes corregirte a ti mismo, ¿cómo podrías corregir a otro? Es la arrogancia del ego la que crea esa ilusión de que sabes a dónde vas. Dios ama toda la oscuridad que podáis imaginar. Es el momento de confiar solo en ti mismo y eso te permitirá confiar en el resto del mundo sin quedar atrapado en sus redes. Hoy todo se autotitula sagrado o divino, pero aquello que no resuena con tu corazón no es tu verdad y has de tener clara discriminación y confianza en tu propia percepción de las cosas. Especialmente aquellos que manifiestan tenerlo todo controlado y cada cosa en su sitio son los más peligrosos, porque no están abiertos a lo nuevo que está llegando. Sus teorías serán utilizadas por los fanáticos para crear nuevas divisiones, inventar castigos infernales contra los disidentes, vomitar sus dogmas y expandir ciertos tipos de violencia. Todo lo que no sea plural, tolerante e incluyente se vuelve peligroso hoy día. Por eso vamos a repasar ciertos conceptos que son tergiversados de manera rutinaria por los medios de comunicación. Si los límites de nuestra vida son los límites de nuestro lenguaje, es claro que continuamente, en cada telediario, en los periódicos, en los radios, se levantan, a través de los conceptos comunes, nuevos barrotes para encerrarnos. Si la vida es sagrada y tomar la vida de otro ser humano es una violación de la ley universal, ¿qué más nos da que se le llame terrorismo, justicia o autodefensa al asesinato?
La venganza estatal tipo yanqui o judío es la lección que estamos mostrando a nuestros hijos para que construyan el futuro. Cada ser humano busca el amor de ser, pero lo hace de la manera que aprendió cuando niño, y si solo has visto muertos y ejércitos, esa es la manera que consideras adecuada. Por otro lado, los que hemos tenido la gloria de vivir el amor en nuestra infancia, intentaremos compartirlo con los demás. Unos cogen las armas y otros sonríen y miran a los ojos, pero ambos buscan el alimento universal del amor. Dios nos ama a todos, incluso a los que aprietan botones de los misiles en los helicópteros Apache, y también a los que desde abajo intentan defenderse de ellos disparándoles con viejos fusiles. Y el espíritu ni siquiera sabe elegir entre Gandhi y Osama Bin Laden o Bush, porque no conoce el error, solo sabe del incierto camino que cada uno emprende para alcanzar indefectiblemente el amor que le espera al final de un largo peregrinaje. ¿Qué creéis que quiso decir el Maestro Jesús con esa frase directa y nada complicada de ama a tus enemigos como a ti mismo? En principio todo existe dentro del ser, en el ser. Todo es un holograma de formas de pensamiento, desde las galaxias a las situaciones materiales con las que convivimos a diario. Y todo nos parece separado y disperso para eso, para unir las partes y reconstruir el todo original. Hemos encarnado en la tierra primero para recuperar y restaurar nuestra plena divinidad y segundo para asumir un propósito de servicio en la vida que supere todo lo conocido y al que llamamos la voluntad de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento se afirma que no habrá dioses falsos puestos en mi lugar, se está hablando del lugar del corazón, dejando a un lado los becerros de oro. Primero amar a Dios con devoción sin desviar la mirada y lo demás después. Así desaparecerá todo estorbo que oculte lo esencial. Cualquiera que crea en los ejércitos o las armas no ha sido tocado por el poder de Dios. Su corazón aún está cerrado y cree que debe imponer su voluntad sobre la de los demás, que están equivocados y se han alejado del verdadero camino. Pero ¿qué ametralladora convierte el agua en vino, multiplica los peces, resucita a un muerto o cura una enfermedad incurable? Lo que cuenta es la apertura del corazón y no el permiso de armas. Así que el mensaje es, dejen las armas, abandonen la lucha y venceremos. Las armas aumentan la violencia y producen el efecto contrario del que dicen perseguir. Tú, yo, aquel, cada uno somos el terrorista más buscado y también somos el presidente que ha de elegir entre la unión o la destrucción. Y somos cada muerto y los edificios y los soldados y cada uno de los buscadores de la verdad en medio de tantas oscuridades. Y lo más importante, somos el Cristo que es capaz de elegir el camino del amor y abandonar la guerra sin cuartel para cambiar el mundo definitivamente. A través de los autoatentados de las torres y del Pentágono recibimos el mensaje encriptado: ni el dinero ni la guerra son el camino. Estos nunca hubieran podido pasar si un buen porcentaje de la humanidad estuviera centrada en el espíritu, aunque sea una cuarta parte de la población. Ni esto, ni Vietnam, ni Irak, ni el Congo, ni Afganistán, ni Palestina. En realidad el terrorismo lo llevamos puesto cada uno de los seres humanos. Es un virus mental muy extendido y se manifiesta a través del miedo que exudamos cada tarde. Miedo al amor del cosmos, terror a nuestro verdadero poder. Lo que pasa afuera es el reflejo de lo interno y por eso es tan imprescindible que la gente despierte a su verdadero ser, porque todos aquellos que se mueven por la vida a través del miedo y evitan sentir el amor del corazón y confiar en él, volverán hacia lo divino por medio del sufrimiento y de experiencias tan dolorosas como las guerras y los atentados. Siempre en las batallas, tanto míticas como modernas, del bien contra el mal, siempre es el pueblo el que pone los muertos. Y ambos lados se necesitan, tanto que, en realidad, los mismos personajes dominantes juegan ambos papeles, según sea el lado desde el que se mire. Ninguno podría existir si el otro faltase, e imaginen lo que esto significaría para las industrias de armamento. Como en la tragicomedia griega, los actores cambian de máscaras. Los monstruos se vuelven héroes y los héroes monstruos. Von Braun se pasó del lado malo al bueno. Stalin fue bueno hasta que acabó la guerra. Saddam era bueno cuando gaseó a los iraníes. Ahora es malo. Osama era un aliado hasta que comenzó a hacer trastadas. Y para parar una invasión a Kuwait, que Estados Unidos apoyaba inicialmente, se invade a los invasores y se matan unos 100.000 iraquíes en nombre de la justicia. ¿Y África? ¿Y Sudamérica?
Indonesia, Camboya, Vietnam, Filipinas. ¿Quién puso a Fujimori en el poder para vender el país a precio de saldos, sino los que financiaron a Sendero Luminoso? ¿Quién hizo nacer el integrismo musulmán, sino los excesos yanquis en Oriente Medio? ¿Y el Plan Cóndor, el Palacio Presidencial de Chile, los 200.000 guatemaltecos muertos por un ejército financiado por los yanquis? Kissinger resumía brevemente y con claridad su filosofía de salón. No tenemos por qué aceptar que un país se haga comunista por la irresponsabilidad de su pueblo. Y este combate ficticio entre el bien y el mal continúa sin descanso. Cada uno defendiendo su verdad única por encima de todo. Cada uno matando primero y preguntando después. Y cada uno engordando así al enemigo que teóricamente combaten, la violencia. Sigue la consigna del ojo por ojo. Y el mundo se quedará ciego.